Vaquero rico obliga a mesera a actuar en salón para humillarla. Luego silencio y su arrogancia cae. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Emma Wallace, una joven de semblante delicado y mirada baja, se deslizaba entre las mesas con una bandeja en mano y el alma cargada de canciones que nunca se atrevía a cantar. Era hija del viento y del silencio, criada por su abuela en una casita al borde del desierto. Aquel día, como tantos otros, se escondía tras su timidez y las teclas del viejo piano vertical que adornaba una esquina del salón. Pero algo iba a cambiar. Jackson Reed irrumpió en el lugar con el estruendo de una tormenta seca. Alto, de mandíbula firme, ojos fríos como acero y un sombrero que ocultaba más de lo que revelaba. Sus botas de cuero negro brillaban con arrogancia bajo las luces del lugar. Tenía el porte de un vaquero, pero la presencia de alguien que no estaba allí solo para pasar el rato. Cuando se sentó en la barra, el aire pareció detenerse. Emma, sin levantar la mirada, se acercó con una jarra de cerveza. Las risas, las cartas, las voces, todo continuaba como si nada, hasta que la tragedia cayó con el sonido de vidrio chocando contra cuero. La bebida resbaló de sus manos y se derramó justo sobre las relucientes botas de Jackson. El silencio fue inmediato. Jackson se levantó lentamente. La tensión era palpable. Algunos hombres se giraron, esperando un estallido. La propia Emma retrocedió, pálida, torciendo las manos de nerviosismo. ¿Sabes cuánto cuestan estas botas?, dijo él, su voz baja pero cargada de amenaza. No espero que una mesera como tú lo entienda, pero quizá, si tienes otro talento, podrías compensar tu torpeza. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas, pero no cayó una sola. Él señaló el piano con una mueca de desprecio. Toca, canta, aquí, ahora, frente a todos, o te largas y no vuelves jamás. El corazón de Emma latía con fuerza, cada latido un golpe en su pecho. El murmullo crecía como un juicio público. La vergüenza la envolvía como una sombra densa, pero entonces sintió algo que no sentía desde niña, la voz de su padre, resonando desde el pasado, diciéndole que los cobardes callan y los valientes cantan. Con pasos temblorosos se acercó al piano. Las teclas estaban frías bajo sus dedos. Cerró los ojos, inhaló el aroma a madera antigua y tabaco y comenzó a tocar. Lo que ocurrió después no fue música, fue magia. Una melodía suave, melancólica y poderosa comenzó a llenar el aire. Su voz surgió como el susurro de una tormenta lejana, clara y vibrante. Hablaba de horizontes, de soledad, de sueños no cumplidos. En pocos segundos, el bullicio desapareció. Nadie jugaba, nadie hablaba. Todos, incluso Jackson, quedaron cautivos de aquella canción salida del alma. Él, que había querido humillarla, sintió un estremecimiento que no reconocía desde hacía años. Algo se removió en su pecho, una mezcla de admiración, culpa y fascinación. Cuando terminó la canción, el silencio persistió unos segundos antes de romperse en un aplauso espontáneo. Emma, aún con las mejillas encendidas, no sonreía. No podía. Había dejado todo sobre ese piano. Jackson se quedó en su lugar, inmóvil, los ojos clavados en ella. En su rostro ya no había burla, solo un pensamiento creciente. ¿Qué demonios acababa de descubrir? El cielo se había cubierto de nubes pálidas al anochecer, y dentro del salón estrella del oeste, la atmósfera había cambiado. Aún se sentía en el aire la vibración de aquella melodía inolvidable, como si las notas no quisieran abandonar el lugar. Emma Wallace, sentada sola junto al viejo piano, mantenía las manos sobre las teclas, temblando suavemente, como si acabara de tocar su propia alma frente a una multitud. Jackson Reed se acercó con pasos firmes, pero ya no cargaba la soberbia del hombre que entró por esas puertas horas antes. Había algo distinto en sus ojos, como si por fin hubiese encontrado lo que llevaba años buscando y que no sabía que buscaba. «Tu voz no es de este mundo», dijo en voz baja, inclinándose un poco hacia ella. «No eres solo una mesera, ¿cierto?» Emma lo miró con desconfianza, su expresión entre la cautela y el asombro. Quiso responder, pero sus palabras quedaron atrapadas entre los labios.
Él sacó algo de su bolsillo interior. Una tarjeta desgastada con letras doradas que decían Reed Music Productions, Nashville, Tennessee. No soy solo un vaquero, confesó. Mi nombre real es Jackson Everett Reed. He producido más de 40 discos de música country. Algunos ganaron premios, otros solo me dejaron vacíos. Perdí la fe en los artistas, en sus voces falsas, sus letras compradas. Pero tú me hiciste sentir algo real. Emma bajó la mirada, con el corazón palpitando como si el piano aún resonara dentro de ella. No estoy interesada en fama, respondió casi en susurro. Eso destruyó a mi padre, lo alejó de todo lo que amaba, de mi madre, de mí. Jackson la observó en silencio, como si cada palabra que decía lo golpeara en el mismo lugar donde guardaba sus propias heridas. No te estoy ofreciendo fama, Emma, dijo finalmente. Te estoy ofreciendo la oportunidad de contar tu historia, de grabar esas canciones que llevas escondidas. No necesitas cambiar quién eres, solo necesitas tener el valor de serlo. Un silencio tenso se apoderó del momento. Al fondo del salón, algunos clientes comenzaban a retirarse, dejando el lugar sumido en penumbras, con la luz de las lámparas oscilando sobre las botellas y las sombras danzando en las paredes. Emma se levantó despacio, como si cada movimiento le costara una decisión. Caminó hacia la ventana y miró hacia el desierto, donde el viento levantaba polvo dorado. Las palabras de Jackson la perseguían, pero más aún, la memoria de su padre y de las cartas que dejó cuando se marchó a buscar un sueño que nunca cumplió. Necesito pensar, dijo sin volver la vista hacia él. Jackson asintió con un respeto inesperado en su tono. Hazlo. Pero si decides que quieres algo más, algo verdadero, mi rancho está a 3 días a caballo al norte. Las puertas están abiertas para ti, Emma Wallace. Y con eso, sin exigir respuesta, se giró y se marchó. La puerta del salón se cerró detrás de él con un suave crujido, dejando a Emma sola entre los ecos del pasado y la posibilidad de un nuevo futuro. La noche se cernía sobre el cielo del desierto como una manta espesa y silenciosa. El sonido de los grillos acompañaba el lento galope del viento entre los álamos resecos que rodeaban la cabaña de madera en la que Emma Wallace vivía con su abuela, Margaret. Aquel hogar modesto, con su porche desvencijado y las luces tenues de lámparas de aceite, guardaba más que recuerdos, guardaba heridas que nunca cicatrizaron. Emma entró sin hacer ruido. Se quitó el delantal del salón y lo colgó con manos temblorosas en el perchero junto a la puerta. Su rostro, aún encendido por lo vivido, reflejaba una tormenta interior. Las palabras de Jackson, tan sinceras como inesperadas, seguían martillando en su pecho. Margaret Wallace, una mujer de cabello blanco como la sal del desierto y ojos azules aún penetrantes, la esperaba sentada en su mecedora, con un chal de lana sobre los hombros. Su voz, cuando habló, fue como una canción que Emma conocía desde antes de nacer. Lo vi en tus ojos cuando entraste. Algo cambió esta noche. Emma no respondió. Se dirigió al viejo escritorio de su padre, cubierto por una tela de encaje. Abrió el cajón con cuidado, como quien destapa una herida antigua, y sacó una caja de madera oscura, marcada con el nombre Richard Wallace. Dentro, las cartas. Decenas de ellas, todas escritas con una caligrafía fuerte, apasionada, pero desgastada por el tiempo y la distancia. Emma tomó la primera, aquella que había leído cientos de veces, pero que seguía doliendo como la primera vez. Querida Emma, sé que algún día entenderás por qué me fui. La música no es solo una pasión, es una maldición cuando no se escucha. Fallé como esposo, fallé como padre, pero no podía fallarme a mí mismo. Si alguna vez sientes ese mismo fuego, no lo apagues, no lo hagas como lo hizo tu madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme al leer en voz alta frente a su abuela, como si necesitara decirlo en voz alta para hacerlo real. ¿Y si termino como él? ¿Y si dejo todo atrás y no vuelvo a encontrarme? Margaret se levantó con dificultad, sus pasos arrastrados por los años, pero guiados por una determinación férrea. Se acercó a su nieta y le tomó el rostro con manos temblorosas pero cálidas. Tu padre huyó, sí, pero no fue la música la que lo destruyó. Fue el miedo a fracasar, el miedo a amar de nuevo, el miedo a volver y ver nuestros ojos decepcionados.
Pero tú no eres él, Emma. Tú eres más fuerte que todos nosotros. Emma asintió lentamente, las lágrimas rodando por sus mejillas como notas caídas de una canción inconclusa. Caminó hacia el ventanal y miró hacia la oscuridad, donde el rancho de Jackson le parecía un espejismo lejano. Dijo que su rancho está al norte, a 3 días a caballo. Margaret esbozó una sonrisa, apenas visible, y le colocó en las manos una pequeña bolsa de cuero. Tu padre compró esto con su primer sueldo como músico. Lo guardé para ti. Tal vez ahora tenga sentido. Emma la abrió. Dentro, un medallón de plata con un grabado casi borrado, un pentagrama, 5 líneas con una sola nota en el centro. La nota estaba marcada justo en sol mayor. Emma cerró la bolsa con cuidado, como si sellara una promesa. No sé qué encontraré allá, pero tengo que saber si esa voz, esa música, puede ser algo más que una sombra del pasado. Margaret la abrazó por última vez esa noche, y el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier despedida. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando Emma Wallace ajustó las correas de la silla sobre el lomo de su caballo, un alazán joven que había criado desde potro y al que llamaba Rusty. La brisa temprana traía el olor a tierra mojada y las promesas de un nuevo destino. En el porche, Margaret observaba en silencio, envuelta en su chal y con los labios apretados, como si su corazón quisiera detener a Emma, pero su alma supiera que debía dejarla ir. 3 días, dijo Emma subiendo al caballo con un movimiento que combinaba costumbre y nerviosismo. 3 días al norte, y cada uno de ellos te acercará más a quien realmente eres, respondió Margaret, sin derramar una sola lágrima. Emma asintió. Llevaba consigo una pequeña mochila con provisiones, sus partituras manuscritas envueltas en tela y el medallón de plata pendiendo sobre su pecho. Le dio una última mirada a la casa de su infancia y, sin decir palabra, giró las riendas y partió hacia el norte, guiada por la promesa de un futuro que aún no comprendía. Las primeras horas transcurrieron en un silencio íntimo, solo interrumpido por el sonido de los cascos sobre la tierra seca. El paisaje del oeste se extendía como un mar dorado bajo el cielo azul, salpicado por colinas onduladas y arbustos bajos que se mecían con el viento. A medida que el día avanzaba, el sol se volvía más implacable, y Emma, protegida por un sombrero de ala ancha, no dejaba de pensar en Jackson, en su mirada seria, en la propuesta que le hizo sin exigir nada a cambio, y sobre todo, en la canción que surgía en su mente, compás tras compás, inspirada por esa travesía solitaria. Al llegar el segundo día, mientras bordeaba un cañón estrecho con riscos afilados, Emma escuchó un galope a lo lejos. Se tensó, llevó la mano al cinturón donde guardaba una pequeña arma de defensa, herencia de su abuela, y aguardó. Pero lo que apareció entre el polvo no fue una amenaza, sino una figura familiar. Jackson Reed, montado en un imponente caballo negro, con la misma expresión serena pero decidida. No iba a dejar que viajara sola, dijo deteniéndose frente a ella. Emma lo miró con sorpresa. Una mezcla de alivio y molestia brilló en sus ojos. ¿Y quién te dio permiso para seguirme? Nadie, respondió él con una media sonrisa. Pero si vamos a hacer música juntos, supuse que era mejor empezar a tiempo. Durante el resto del día, cabalgaron lado a lado. Al principio en silencio, respetando sus propios pensamientos, pero poco a poco, las palabras comenzaron a surgir, recuerdos de infancia, los primeros instrumentos que tocaron, las canciones que los marcaron. Jackson, con voz baja, le habló de su madre, una violinista irlandesa que murió joven, y de cómo su padre, un empresario frío y ausente, lo obligó a estudiar derecho antes de que él decidiera escapar y perseguir su propio camino en la música. Emma compartió cómo su padre le enseñó a leer partituras antes de que supiera escribir su nombre, y cómo, después de su partida, solo le quedó el piano desafinado y el eco de su voz. ¿Y si todo esto termina mal?, preguntó ella al anochecer, mientras acampaban junto a un arroyo. Jackson tomó un palo, removió las brasas de la fogata y dijo sin mirarla: «Entonces habremos cantado con el corazón, y eso ya es más de lo que la mayoría logra». Emma no respondió. Sacó su cuaderno de partituras y, bajo la luz temblorosa del fuego, comenzó a escribir una nueva canción. Jackson la observó en silencio, comprendiendo que aquella mujer tímida era mucho más que una voz hermosa.
Era un alma creadora, con cicatrices profundas y una luz que no podía ser apagada. Al tercer día, cuando el rancho finalmente apareció en el horizonte, una vasta extensión de colinas verdes, cercas de madera blanca y un establo transformado en estudio, Emma no se sentía más una forastera. Se sentía en camino. El rancho Reed se extendía como un suspiro entre las colinas onduladas del norte, rodeado por árboles centenarios que crujían con el viento. No era un lugar de ostentación, sino de esencia. Las construcciones, todas de madera clara, revelaban el paso del tiempo con dignidad. Había un establo reformado, convertido en estudio, con paredes recubiertas por paneles acústicos y ventanas grandes que dejaban entrar la luz dorada del atardecer. A su lado, una pequeña cabaña con techo inclinado que ahora sería el nuevo hogar de Emma Wallace. Apenas desmontó de su caballo, Emma se quedó inmóvil, contemplando la escena. Respiró profundamente, dejando que el aire frío del norte le limpiara el alma. Jackson, aún en silencio, la observaba desde la cerca sin interrumpir su momento. Sabía que ese tipo de lugares no se explican, se sienten. «Aquí nadie te va a apurar», dijo finalmente, «ni a cambiar lo que eres. Este lugar está hecho para crear, no para vender». Emma asintió sin palabras, pero con el brillo en los ojos de quien sabe que, por fin, llegó a donde debía estar. Durante los días siguientes, la rutina tomó un ritmo nuevo. Cada mañana, Emma despertaba con el canto de los pájaros y el olor a café recién hecho. Caminaba descalza por la madera del estudio, acariciando las teclas de un piano de cola negro que Jackson había mandado traer años atrás y que hasta entonces nadie había tocado con verdadera pasión. Al principio, sus dedos temblaban, pero pronto, las melodías comenzaron a fluir como un río retenido por años. Jackson, por su parte, la acompañaba con guitarra en mano. No intervenía, no imponía, solo se unía cuando sentía que la canción lo llamaba. Había una complicidad silenciosa entre ellos, una armonía que no necesitaba ser explicada. A veces, Emma cantaba en voz baja mientras él grababa cada nota. Otras veces, pasaban horas sin decir una sola palabra, dejando que la música dijera todo. Una tarde, mientras trabajaban en una balada en compás de 6/8, Jackson se detuvo de pronto y la miró. «Tu forma de escribir no es común, no es técnica, es instinto puro, como si hubieras vivido 1000 vidas antes de esta». Emma bajó la mirada un poco avergonzada. «Solo escribo lo que siento, lo que no puedo decir de otro modo». Él se acercó lentamente, sin invadir su espacio, y le ofreció una hoja en blanco. «Entonces empieza a escribir lo que nunca dijiste, lo que ni siquiera a ti misma te atreves a decir». Esa noche, Emma se sentó frente al fuego de la sala pequeña de la cabaña, con el cuaderno abierto sobre sus piernas. Las palabras comenzaron a surgir con dificultad, como confesiones susurradas. Habló del abandono, del miedo de repetir errores, de la culpa heredada, de su padre, de su madre, de su propia voz, que por años había escondido detrás de una bandeja y una sonrisa vacía. Mientras escribía, no lo notó, pero Jackson la miraba desde la puerta entreabierta, con una expresión que mezclaba respeto y admiración profunda. No por su talento, eso ya lo había visto, sino por su valentía. Días después, una canción nació de esas páginas. Se llamó Where the Silence Ends, y era una melodía suave, íntima, que crecía como el alba sobre la llanura. Cuando la grabaron, Emma no sabía si estaba cantando para alguien más o solo para ella misma, pero al terminar, se giró y vio en los ojos de Jackson algo que ninguna palabra podría definir. No fue amor, aún no, pero fue el principio de algo que iba mucho más allá de una colaboración artística. Las montañas al oeste del rancho se teñían de púrpura cuando el cielo comenzaba a cerrarse sobre sí mismo. Había algo extraño en el aire esa tarde, una inquietud sutil, como si el viento susurrara advertencias que nadie quería oír. Emma, sentada frente al piano, repasaba los últimos compases de una canción nueva cuando los cascos de un caballo desconocido rompieron el silencio que envolvía la colina. Jackson, que en ese momento afinaba una guitarra en el porche, alzó la vista de inmediato. El caballo descendía con elegancia y sobre él una figura femenina envuelta en un abrigo largo de cuero blanco
o cabelo loiro preso en un coque impecável, y os ollos ocultos por óculos escuros. Cuando desmontó, el rancho pareció detenerse por completo. Samantha. El nombre salió de los labios de Jackson como una exhalación contenida. Emma se asomó discretamente por la ventana. Algo en la forma en que Jackson se paralizó la encendió por dentro. No era sorpresa, era algo más. Era historia. Samantha Hartwell, la voz que una vez reinó en los escenarios de Nashville, la mujer que aparecía en revistas y videoclips con vestidos brillantes y premios en las manos, estaba ahora allí, frente a su exproductor, expareja y quizá aún algo más. ¿Pensaste que no sabría dónde te escondías?, dijo ella quitándose las gafas y revelando unos ojos verdes que no habían perdido ni un ápice de intensidad. Me tomó tiempo, pero encontrarte era inevitable. Siempre lo fue. Jackson no respondió. Solo la miró con una mezcla de nostalgia y cautela, como quien observa un incendio desde lejos, sabiendo que si se acerca demasiado, vuelve a quemarse. No vine a pelear, continuó Samantha, dando un paso hacia él. Vine a recuperar lo que es mío, a ti y a mi música. Emma retrocedió sin hacer ruido. Su pecho ardía. No sabía qué dolía más, ver la manera en que aquella mujer se movía con seguridad entre memorias que no le pertenecían, o oír su propia inseguridad susurrarle al oído que nunca estaría a la altura de alguien así. Durante la cena, Samantha se unió a ellos como si nada hubiese acontecido, con historias de giras, de discos de platino, de entrevistas en Nueva York y aplausos en Los Ángeles. Jackson, educado pero distante, respondía con monosílabos. Emma, en cambio, apenas probó bocado. El sonido de la cuchara en su plato era más alto que cualquier palabra dicha. Cuando cayó la noche, Emma se retiró a su cabaña. Cerró la puerta, pero no la trabó. Se sentó al borde de la cama y miró la oscuridad. El rancho, que antes era un refugio, ahora le parecía demasiado grande, demasiado vacío. Pasada la medianoche, un trueno desgarró el cielo. Comenzó a llover, primero con timidez, después con furia. Emma, decidida a irse antes del amanecer, empezó a empacar sus cuadernos, sus partituras, sus dudas, pero cuando intentó abrir la puerta, el viento casi la derriba. La tormenta la mantenía prisionera. En el estudio, Jackson también permanecía despierto. Escuchaba la lluvia golpeando el tejado, pero su mente estaba en otro lugar, en Emma, en todo lo que habían construido, y en cómo, con la llegada de Samantha, todo corría el riesgo de desmoronarse. Sin pensarlo, tomó su sombrero y salió en dirección a la cabaña de Emma. Golpeó suavemente. «¿Emma?» Ella abrió. «Apenas una fresta. ¿Qué quieres? No dejes que ella borre lo que hemos empezado a escribir». Emma o miró, los ojos cargados de miedo y algo más profundo. Dolor. «No estoy hecha para competir, Jackson. Nunca lo estuve». Él dio un paso hacia ella, empapado por la lluvia. «No tienes que competir con nadie. Lo que tú y yo tenemos no se puede comparar». Por un instante, el silencio volvió. Solo la lluvia hablaba. Emma no respondió. Cerró la puerta, suave, sin rabia, solo con tristeza. E Jackson quedó do lado de fora, sob a tempestade, encarando seus propios fantasmas. La lluvia no dio tregua durante toda la noche. Golpeaba los techos del rancho como si quisiera arrancar verdades escondidas bajo las maderas viejas. El viento aullaba entre los árboles y hacía que las ventanas vibraran como cuerdas tensas de un violín desgarrado. Emma no había dormido. Se sentó junto a la chimenea apagada, abrazada a una manta gruesa, escuchando el estallido de cada trueno como si cada uno le recordara que no tenía a dónde ir. La maleta seguía hecha, apoyada junto a la puerta, pero la tormenta no aplacaba. Estaba atrapada, no solo por el clima, sino por todo lo que estaba empezando a sentir. Del otro lado de la casa principal, Jackson tamborileaba los dedos sobre la mesa de la cocina. El café se enfriaba en su taza. La presencia de Samantha, que dormía en el cuarto de huéspedes, era como una sombra antigua suspendida en el aire. Él sabía que había permitido que el pasado regresara, pero también sabía que el pasado no podía dictar el futuro. Cuando por fin reunió el valor, cruzó el patio empapado bajo la tormenta y golpeó la puerta de la cabaña. Una vez, dos. Emma no respondió. A terceira vez, él la abrió. «¿Aún estás aquí?»
dijo, sin disimular el cansancio en su voz. No me fui, contestó él, porque aún hay cosas que no dijimos. Emma se hizo a un lado en silencio y lo dejó pasar. Jackson se sacudió el agua de la chaqueta y se sentó frente a la chimenea apagada. No puedo pedirte que confíes en mí, empezó con el tono grave de quien ya no pretende impresionar, solo hablar con el alma. Sé lo que pareció con Samantha, pero lo que hubo entre nosotros terminó hace años. Lo que ella quiere ahora no soy yo, es lo que yo fui, lo que representaba, pero ese hombre ya no existe. Emma lo miró envuelta aún en su manta, los ojos cansados pero atentos. ¿Y qué hombre eres ahora? Jackson tragó en seco. Uno que pasó demasiado tiempo fingiendo que no le importaba nada, para no tener que aceptar que perdió demasiado. Fui arrogante, sí, egoísta, pero también fui herido por un mundo que transforma talento en mercancía y corazones en contratos. Cuando te vi tocar ese piano, algo se quebró o se arregló. No sé, solo sé que por primera vez en años sentí que valía la pena volver a creer. Emma desvió la mirada. Las lágrimas comenzaban a formarse, pero aún se resistían. Mi madre lloraba todas las noches por mi padre. Lo esperó años. Cuando finalmente aceptó que no volvería, ya no era la misma mujer. Y yo crecí prometiéndome que nunca dependería de nadie, que nunca dejaría que alguien decidiera si mi mundo se desmorona o no. Jackson se acercó un poco, sin tocarla, con el cuerpo tenso como si cualquier movimiento pudiera romper ese instante. No te estoy pidiendo que dependas de mí, solo que me dejes caminar a tu lado. Y si un día quieres irte, que sea porque tú elegiste otro camino, no porque alguien más lo arruinó. El silencio entre ellos fue profundo, honesto. La tormenta afuera comenzaba a menguar, como si el cielo también se cansara de gritar. Emma, finalmente, se permitió soltar una lágrima. Solo una, pero fue suficiente para desatar lo demás. Se cubrió el rostro con las manos y Jackson la sostuvo sin palabras, solo presencia, como quien abraza no para consolar, sino para sostener. En esa madrugada silenciosa, entre la humedad de la lluvia y la calidez de una promesa aún sin nombre, nació algo que no se dice, no se escribe, no se graba, se siente. El amanecer llegó con una calma solemne, como si el cielo supiera que algo había cambiado en el corazón del rancho. Las nubes grises se disolvían lentamente, dejando paso a una luz tibia que acariciaba la tierra mojada. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el de la lluvia sobre la madera, y en ese silencio nuevo, Emma preparaba su cuaderno de partituras. Sus dedos pasaban las páginas con delicadeza, como si temiera despertar a algo dormido dentro de ella. Jackson ya se encontraba en el estudio, ajustando las cuerdas de su guitarra con una precisión que no era técnica, sino emocional. La noche anterior aún flotaba entre ellos, no como una sombra, sino como una semilla plantada al borde de una nueva estación. Emma entró sin decir palabra. Llevaba el cabello recogido, los ojos serenos pero intensos. Se sentó frente al piano y lo miró apenas por un instante. «Ya es momento de terminar la canción», dijo con voz clara. Jackson asintió. Tomó asiento frente a ella, su guitarra apoyada sobre la pierna, esperando que ella marcara el inicio. Sabía que esa canción no podía nacer sin que ambos estuvieran listos. Y ahora lo estaban. Emma apoyó las manos sobre las teclas y comenzó con una progresión suave, cargada de melancolía. Era una melodía que no se aprendía, se sentía. Jackson la siguió, armonizando con acordes envolventes, creando un espacio invisible entre ellos donde solo existía la música. «There's a place where silence breaks and hearts begin to sing», comenzó Emma con una voz que no buscaba lucirse, sino decir la verdad. Jackson continuó, con su tono grave y cálido, como si cada palabra le pesara y al mismo tiempo lo liberara. «In the echo of our fears, we found the strength to dream». La canción fue un confesionario, una cicatriz abierta hecha melodía. Hablaron de pérdidas, de miedo, de encuentros improbables y de un renacimiento silencioso. Sus voces se entrelazaban como raíces antiguas que al fin encontraban tierra fértil. La grabaron en una sola toma. No hubo repeticiones, no hubo edición. Cuando la última nota se apagó, solo quedó el sonido del viento filtrándose por la ventana entreabierta. Jackson bajó la mirada conmovido. Emma cerró el cuaderno y exhaló lentamente,
como si hubiera soltado un peso de años. Semanas después, recibieron la invitación para presentar esa canción en el Festival Regional de Blue Rock, un evento modesto pero respetado entre músicos del sur. Emma dudó al principio, pero Jackson la miró con esa firmeza tranquila que ella había aprendido a entender. «No vamos a presentarnos para ganar», le dijo. «Vamos a decirle al mundo quiénes somos». El día del festival, el cielo estaba despejado. Las colinas reverberaban con voces, risas y el aroma de maíz tostado. El escenario era sencillo, armado sobre un campo abierto. Emma vestía un vestido blanco sencillo, el medallón de plata colgando sobre su pecho como un símbolo de todo lo vivido. Jackson llevaba su camisa azul cielo, aquella que usaba solo en momentos importantes. Subieron al escenario sin promesas, sin máscaras, solo ellos. El primer acorde rompió el murmullo de la multitud. La canción creció despacio, como un amanecer contenido. Sus voces, tan distintas y tan complementarias, tejieron una verdad que no pedía aplausos, solo escucha, y fue exactamente lo que recibieron. Cuando la última nota se desvaneció, el público guardó silencio, un silencio profundo, reverente, y luego, como una marea que se eleva sin aviso, los aplausos estallaron. No fueron gritos vacíos, sino palmas que decían: «Te escuchamos, te creemos». Emma, de pie junto a Jackson, no lloró. Esta vez, no. Sonrió. No por la ovación, sino porque por fin sabía quién era. No la mesera, no la hija abandonada, no la sombra de nadie. Era su voz, su historia, su canción. El eco de la presentación en el Festival de Blue Rock aún se sentía en cada rincón del rancho. La canción Where the Silence Ends no solo había tocado almas, había abierto puertas. Productores de Nashville, agentes de Nueva York, incluso emisoras europeas comenzaron a llamar. Emma Wallace, aquella chica tímida del Salón Estrella del Oeste, se había convertido en una promesa real dentro del mundo de la música country. Durante los días siguientes, el estudio del rancho se llenó de carpetas con contratos, propuestas de giras, acuerdos discográficos y campañas de imagen. Todo era rápido, tentador y peligroso. Emma los leía con atención, pero cada cláusula parecía una cuerda invisible que amenazaba con atarla a un mundo que no terminaba de confiar. Una tarde nublada, mientras la brisa agitaba las cortinas del estudio, Jackson colocó un folder cerrado sobre la mesa y la miró con expresión seria. «¿Esto es lo que quieres?», preguntó con tono calmo, pero directo. «¿Llenarte de escenarios, contratos y flashes? Porque si no es tu verdad, será tu prisión». Emma bajó la mirada hacia el folder. Las letras doradas de una gran disquera brillaban como espejismos. «No quiero que lo que amo se vuelva una obligación», respondió ella en voz baja. «No quiero terminar cantando palabras vacías solo para mantener una imagen». Jackson se acercó con esa calma que lo caracterizaba desde que dejó de correr tras el éxito. «Entonces construyamos algo distinto, algo que no se compre ni se venda, algo que dure más que una temporada en los charts». Emma alzó la vista. En sus ojos ya no había miedo, sino claridad. Caminó hacia la ventana del estudio, desde donde se veía la extensión del rancho, colinas suaves, árboles altos, la tierra que los había visto sanar. «No quiero ser una estrella fugaz», dijo. «Quiero ser raíz, ser parte de un lugar que haga crecer a otros». Así fue como, en lugar de firmar un contrato millonario, Emma y Jackson tomaron una decisión que sorprendió a todos. Transformaron el estudio del rancho en una escuela abierta para jóvenes músicos de la región. No se trataba de fama, sino de propósito. Allí, quienes no podían pagar, enseñaban a cambio de trabajo. Quienes sabían, compartían. Quienes soñaban, encontraban un lugar. El viejo piano de cola se convirtió en el corazón del lugar. Las paredes del estudio, una vez silenciosas, ahora vibraban con voces nuevas, melodías en construcción y risas honestas. Una tarde de otoño, mientras los árboles dejaban caer sus hojas doradas, una niña llamada Lily, de apenas 10 años, tocaba su primera melodía en el piano. Se equivocaba, reía, volvía a empezar. Emma la observaba desde la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa serena en el rostro. Jackson se acercó en silencio, colocándole suavemente una mano en el hombro. «¿Lo escuchas?», le susurró.
Emma asintió. Sí, es el sonido de algo que vale la pena. Es el sonido del legado, dijo él. No de lo que graban en los discos, sino de lo que se queda en el corazón. Ella apoyó la cabeza en su hombro y juntos, en silencio, contemplaron lo que habían creado. No era una carrera, era un hogar, una comunidad, un futuro. La mañana era clara, tibia, con ese azul limpio en el cielo que solo se ve después de una tormenta que ya no amenaza. En el rancho Reed, el silencio no era ausencia de sonido, sino la presencia plena de paz. El viejo roble al costado del estudio proyectaba una sombra larga, y debajo de él, Emma Wallace afinaba lentamente su guitarra, mientras observaba el ir y venir de los jóvenes músicos que se reunían cada semana. Era el aniversario del día en que ella y Jackson subieron por primera vez al escenario de Blue Rock, un año desde que habían decidido no firmar, no rendirse, no venderse, un año desde que eligieron crear un legado desde el polvo, la madera y el corazón. Jackson apareció desde el establo con 2 tazas de café. Le tendió una a Emma con una sonrisa que ya no era enigmática, sino profundamente familiar. ¿Lista para la celebración?, preguntó. No sé si para celebrar, pero sí para cantar, respondió ella, tomando la taza. El pequeño festival que organizaron ese día no tenía grandes reflectores ni cámaras. Era íntimo, rodeado de gente que amaba la música de verdad. Padres, abuelos, niños con armónicas, adolescentes con violines improvisados. Y entre ellos, sentados al frente, Margaret, la abuela de Emma, con su cabello blanco recogido y los ojos húmedos de orgullo. Emma y Jackson subieron al escenario improvisado, armado con tablones viejos y luces colgadas de cuerdas. Cuando ella tomó el micrófono no habló de triunfos ni de logros, solo dijo: «Esta canción nació del miedo, pero también del amor. Y si algo aprendí en este camino, es que no hay armonía sin verdad». La melodía que siguió fue suave. Dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí, como una caricia. Hablaba de caminos largos, de decisiones difíciles, de despedidas necesarias y encuentros milagrosos. No tenía pretensión de éxito, solo quería ser escuchada. Y fue. Cada persona presente la sintió como propia. Cuando la última nota se desvaneció entre los árboles y el silencio reverente se hizo presente, Emma supo que había encontrado algo más que fama, más que reconocimiento. Había encontrado su lugar en el mundo. Después de la presentación, mientras todos compartían comida y risas en el campo abierto, Jackson se acercó con una expresión tranquila, pero cargada de significado. ¿Sabes qué pensé cuando te vi aquella primera vez en el salón?, le preguntó. Emma sonrió con cierta picardía. ¿Que era torpe? Sí, pero también supe que había algo en ti que el mundo aún no había escuchado, y me alegra haber tenido razón. Se quedaron en silencio unos segundos, observando a los chicos correr entre los árboles, a Margaret cantando bajito una vieja canción de rodeo. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranja y cobre. Emma giró hacia él. ¿Y ahora qué sigue? Jackson le ofreció la mano. Seguir escribiendo, seguir cantando, seguir creyendo. Ella tomó su mano sin dudar y juntos caminaron hacia el estudio, donde ya otros jóvenes afinaban instrumentos. No había final para ellos, solo un nuevo comienzo, lleno de melodías por descubrir, porque cuando el destino une 2 almas a través de la música, no hay barrera que no se pueda cruzar, y en ese rincón del oeste, donde el viento canta y el silencio tiene forma de canción, Emma y Jackson encontraron su armonía perfecta. 5 años habían pasado desde aquella tarde dorada en que Emma Wallace y Jackson Reed decidieron no seguir el camino fácil, sino el verdadero. El rancho, antes silencioso y polvoriento, ahora vibraba con vida, no solo por las notas que salían del estudio cada mañana, sino por las historias que allí nacían y se entrelazaban como viejas cuerdas de guitarra. El proyecto, que comenzaron como un acto de fe, se había convertido en una referencia para músicos de todo el estado. El estudio Reed Wallace para jóvenes talentos no solo formaba artistas, formaba almas valientes. Cada rincón hablaba de lucha, de perseverancia, de sueños que encontraron raíz en la tierra y alas en la melodía.
Margaret, con sus 90 años cumplidos, seguía siendo la reina del porche. Su voz, aunque más baja, aún guiaba coros improvisados de niños, mientras contaba anécdotas de su juventud en los rodeos y de cómo un día su nieta cambió el rumbo de una generación entera. Samantha Hardwell, la sombra del pasado, había seguido su propio camino. Tras varios intentos por reconquistar los escenarios, decidió abrir su propia productora en Nashville. Aunque no volvió a pisar el rancho, envió una carta tiempo después. No pedía perdón, solo decía: «Gracias por recordarme lo que una vez fui». Emma la guardó sin rencor. Algunas historias no se repiten, pero se cierran. Emma y Jackson no se casaron en una ceremonia fastuosa, ni firmaron ningún contrato que los atara. Pero vivían juntos, compartiendo cada amanecer con una taza de café, una libreta de letras y un piano afinado. Su amor no era de película, era de vida, con silencios cómodos, discusiones con propósito y una complicidad que solo existe entre quienes han elegido caminar el mismo camino, sin máscaras. Una tarde de otoño, Emma se sentó junto al piano mientras Jackson leía una carta en voz alta. Era del Consejo de Cultura del Estado. Les ofrecían convertir el rancho en patrimonio cultural, conservarlo como símbolo de transformación a través del arte. ¿Y bien?, preguntó ella con una ceja levantada. «¿Te imaginas esto lleno de turistas con cámaras y sombreros comprados?», dijo él riendo. «Me imagino a más niños tocando por primera vez un instrumento. Si eso significa abrir las puertas, que así sea». Aceptaron. El rancho no perdió su esencia, solo amplió sus brazos. En la última escena de sus días más comunes, pero nunca menos mágicos, Emma camina entre los árboles que plantó junto a Jackson, guiando a un grupo de jóvenes hacia el estudio. Les habla de compases, de metáforas, pero sobre todo de honestidad. Porque si algo les enseñó la vida es que las canciones no se escriben con tinta, se escriben con heridas, con esperanza, con verdad. Y justo antes de que el sol se oculte detrás de la colina, Emma toca las primeras notas de Where the Silence Ends, no para el público, no para la fama, sino para sí misma. Una promesa cumplida, un círculo cerrado, un legado eterno. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.